Tengo en la línea telefónica a Marco Antonio Baños, consejero del Instituto Nacional Electoral, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo. Marco Antonio Baños, consejero, bienvenido. Jesús Martín, qué gusto saludarlo, un saludo para el auditorio también. ¿Cuáles son los mecanismos que tienen para poder identificar el dinero ilícito en campañas o los partidos políticos, ahora que la idea es reducirles de manera significativa, de manera voluntaria evidentemente, los recursos que habrán de ejercer el año que entra? Bueno, nosotros generalmente hacemos una serie de auditorías a las finanzas de los partidos, revisamos qué tipo de cosas adquieren, qué tipo de servicios contratan y procuramos encontrar de manera fehaciente las fuentes de financiamiento que tienen los partidos. Si el monto del financiamiento público no cubre lo que los partidos están gastando, pues evidentemente tienen otras aportaciones. Hay un monto permitido de aportaciones privadas, pero es un hecho que es inferior al monto del financiamiento público que los partidos políticos reciben. Tenemos también sistemas de inteligencia que se han adoptado a través de mecanismos con el SAT para saber si las empresas son empresas que están formalmente constituidas o son empresas fantasmas. En fin, hay un conjunto de información que el instituto puede verificar para determinar el origen del financiamiento de los partidos. El único problema que hoy día tenemos es que el financiamiento, digamos, el dinero que los partidos puedan llegar a recibir en vía efectivo, pues es un poco complejo seguirle la pista, pero no solo en México, sino en cualquier parte del mundo. Eso es Entonces, definitivo. Ahora, el presidente esa de la parte. República ha insistido, porque eso es una versión mediáticamente muy atractiva, ¿no? Decir los partidos, oigan, gasten la mitad. Pero esto, ¿en qué problema puede meter a un partido político en la operatividad del partido como tal? Yo creo que todos queremos que la política nos cueste menos, que la democracia sea más barata o menos onerosa. Pero esto, de alguna manera, ¿qué riesgos podría implicar? Y ustedes como consejeros, ¿qué opinan de este llamado a reducir el dinero a partidos? Bueno, nosotros estamos a favor de la reducción del monto del financiamiento, pero no de una manera arbitraria, sino hay que revisar con mucho cuidado cómo se encuentran las finanzas de cada partido y no anularlos. No todos los partidos tienen el mismo financiamiento porque no todos sacan el mismo porcentaje de votos en las elecciones. En este caso, por ejemplo, para el año de 2020, el partido Morena va a recibir alrededor de 1,700 millones de pesos, cifra que no se compara con ninguno de los montos que van a recibir los otros partidos, que estarán entre los 300, máximo 500 millones de pesos. Entonces, evidentemente no son proporcionales. Y, por ejemplo, la presidenta de Morena dice, yo no solamente el 50, sino el 75, pues está hablando de un monto verdaderamente amplio de recursos. Creo que se tiene que revisar con mucha objetividad y racionalidad para ver que los partidos tengan lo que necesitan para su operación cotidiana, sin excesos. Creo que sí hay manera de bajarle al monto del financiamiento. Ya en 2013, con una homologación de fórmula que se utiliza para calcular el financiamiento federal y local, pues los partidos duplicaron el financiamiento en los estados. Creo que ese primer componente lo podemos eliminar, es decir, no calcular contra el punto 35 del costo de una UMA, sino contra el punto 30, por decir algo, y Sí. ahí podemos tener un ahorro significativo del financiamiento en los estados. Y en el ámbito federal hay que buscar alguna fórmula que permita darle una parte del financiamiento a los partidos, pero insisto, Sí. sin que los coloquemos en una situación de desventaja. Ahora bien, regresando al ejemplo que usted me ponía, bueno, el Movimiento de Regeneración Nacional va a ejercer o se le podrían asignar 1,700 millones de pesos. Jacob Polemski quiere renunciar al 75%. ¿Puede un partido como Morena operar con 425 millones de pesos desde su punto de vista, consejero? Pues es que, mire, Morena no tiene todavía una estructura territorial como podrían tener, por ejemplo, el PAN u otros partidos que tienen más tiempo trabajando en el escenario político. Morena, de hecho, está en el proceso de constitución de sus órganos, está en el proceso, incluso va a entrar el proceso de selección de sus dirigentes estatales, es decir, la infraestructura de Morena es una estructura pequeña, entonces evidentemente ese monto podría ayudarles. Yo creo que la declaración de la presidenta de Morena está sustentada justo en un análisis de esto. Entonces depende del tamaño de las estructuras territoriales que tengan los partidos y depende, por supuesto, también de los montos de multas que tengan. Eso también hay que decirlo, una Sí. parte importante del financiamiento de los partidos, lamentablemente para los partidos se va
al pago de multas porque han cometido diversas infracciones a la normativa electoral. Sí, el presidente de la República está convocando a los partidos que reflexionen, que decidan y en una conferencia entreguen el dinero. Pero pues ustedes no entregan el dinero así en cheques, ¿no? Es una línea de ejercicio de recursos que lo que se busca es que no se ejerza la mitad, ¿no es así, consejero? Es correcto, nosotros entregamos las administraciones de manera mensual a los partidos políticos en los montos que le corresponde. Aquí se trataría básicamente de que los partidos, dado que ahora la ley no permite que nosotros hagamos reducciones al financiamiento, los partidos tendrían que decir en qué condiciones financieras se encuentran y qué monto eventualmente están en posibilidades de poder aportar para regresarlo al erario público. Esa parte la tienen que reflexionar los partidos, pero no es yo no creo que los partidos en automático todos vayan al 50% de la reducción, insisto, porque no todos tienen el mismo monto, no todos tienen la misma estructura, Sí. no todos tienen los mismos compromisos y actividades a nivel nacional. Bien, pues consejero Marco Antonio Baños, siempre es muy interesante conversar con usted sobre este y otros temas de carácter electoral. Muchas gracias por este tiempo para el Heraldo. Se lo agradezco mucho, Jesús Martín, un abrazo para todos. Abrazote, que le vaya muy bien, hasta luego. Es Marco Antonio Baños, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral.